a meter en la Convención Constituyente, pero al fin de algo interesante que tenga alguna aplicación directa en la sociedad, porque se acercó a los estudios de REC y por eso le agradecemos Facundo Santos. Facundo Santos es parte de la mesa del Orgullo Santa Fe y la semana pasada, ya en casi el límite del tiempo para la presentación de civiles y organizaciones, de proyectos, ellos mismos llevaron una serie de propuestas para la nueva convención y está muy bueno discutirlo porque la otra me preguntaba alguien, ¿y en qué me cambia la vida a mí? Bueno, si se hace bien, mucho. Así que bueno, ¿cómo estás? Buen día, te agradecemos por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, te cambia mucho la vida si se implementa de la mejor manera posible. Ahí si podés acercarte un poquito más. Hola. Ahí está, perfecto. Sí, hay que pegarse al micrófono. Listo. Ahí está. No sabía. Perfecto. Bueno, sí, lo que presentamos fue un proyecto. Nosotros somos una organización política, social y cultural que trabaja para la comunidad LGBT y presentamos el proyecto titulado El Derecho a Ser Diferente. La idea es con este proyecto básicamente que se reconozca a las personas LGBT como sujetos de derecho en la Constitución. Nos parece que es necesario, sobre todo para darle un marco, darle una espalda a una serie de conquistas, ¿no?, que hemos tenido a nivel legislativo y que hoy vemos que están siendo atacadas, como también estamos siendo atacados nosotros y nosotras a través de discursos de odio que fomentan la violencia que después vemos en la sociedad y en nuestra comunidad. Hablas de conquistas legislativas, supongo que una de ellas puede ser el cupo laboral trans. Vos corregime si en alguna me equivoco. ¿Y en qué otras más? Porque uno por ahí ve que algunas problemáticas se subsanan y otras que se profundizan aún teniendo respaldo legislativo. Sí, nosotros tratamos también de mencionar las legislaciones nacionales, ¿no? Tenemos el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de educación sexual integral, que fueron incluso un faro a nivel no solo nacional, sino internacional, porque tiene una perspectiva social que busca tratar de proponer una alternativa a la perspectiva biologicista que por ahí se tiene en otros países, o a través del Poder Judicial, ¿no?, que se somete a las personas del colectivo a ciertos procesos por ahí revictimizantes para poder como darle la legitimidad de quiénes son y de qué hacen. Acá se logró, en conjunto con la sociedad civil, con las organizaciones LGBT, una legislación bastante prometedora para la época en la que salió, ¿no? En el 2010 fue la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Y bueno, y vemos que hay ataques, incluso hay un proyecto de ley presentado por el oficialismo nacional que busca un retroceso en la ley de identidad de género, que busca derogarla. Entonces nosotros y nosotras lo que decimos es que si hay un país que nos está atacando, que tenemos un presidente que va y a nivel internacional nos ataca, nos trata de enfermos y un discurso incluso que parece del siglo pasado, necesitamos una provincia que nos proteja, como ha sido en otro momento faro a nivel, por ejemplo, de reconocer antes incluso de la ley de identidad de género a las identidades travestis y trans. Sí, pensaba, hablaba de la ESI. Santa Fe todavía no tiene la ley de educación que la cristalice como política de Estado, lo que la hace tambalear. Si cambia un gobierno que no la quiere sostener, se deja de hacer y ya. Pero está bueno, vos decís reconocer como sujetos de derechos. ¿Eso se plantea en un artículo o la idea es que haya una perspectiva de género y de derechos LGBT en toda la legislación? Nosotros creemos que presentaría un avance, un artículo específico sobre nuestra comunidad, ¿no? Porque incluso tenemos algunos antecedentes que hablan de mujeres y disidencias, ¿no? Somos como el agregado de la problemática de género que en sí engloba un montón de agendas, ¿no? Y un montón de consignas. Bueno, creemos que la comunidad merece su propio artículo. Este artículo en específico plantea una perspectiva antidiscriminatoria, ¿no? Que se prevenga, que se sancione y que se reparen los actos de discriminación contra nuestra comunidad, y una serie de acciones afirmativas que contemplan los ámbitos de la salud, de la educación, del trabajo, ¿no? Que bueno, son las áreas donde más se ven afectadas nuestro colectivo, ¿no? El acceso a la salud sexual integral, una provincia en la que están creciendo los casos de ETS y de ITS. Entonces nos parece que si le damos un marco constitucional no depende de la voluntad política de los gobiernos de turno, ¿no? Porque vemos que cambian las gestiones y las políticas o se desguazan o se proponen alternativas y no hay una continuidad progresiva, que es lo que necesitamos nosotros para poder vivir mejor. La
realidad es que le cambia la vida a la gente, en muchos casos le salva la vida a la gente una política pública con perspectiva de diversidad. Somos un colectivo que, por ejemplo, la comunidad travesti trans tiene un promedio de edad, de una esperanza de vida de 35 años, ¿no? Y eso incluso va bajando, ¿no? Y yo siempre pienso, cuando armábamos este proyecto, en los pibes y pibas que están en la casa, que prenden la tele o están comiendo con la familia y ven que hay un presidente que los trata de enfermos por ser quienes son, por amar a quien aman, por identificarte por fuera de la norma. Entonces quiero que esos pibes vean un día en la tele que hay un grupo de gente abrazados en la puerta de la legislatura porque lograron trabajar en una sociedad posible para que proyecten sus vidas, ¿no? Hubo un incremento del 70% de los crímenes de odio y de los ataques hacia nuestra comunidad. Eso es un dato del Observatorio de la Federación Argentina LGBT, salió hace poco el informe, y la realidad es que necesitamos una contrapropuesta. Hay mucha incertidumbre sobre cómo hacemos ahora para volver a trabajar en esa sociedad posible, y para nosotros fue una oportunidad re importante la reforma, que si bien se está haciendo de una manera medio express, sentimos, ¿no? Como que tenía otro objetivo, bueno, resignificarla. Y darle un propósito que esté cercano a la gente, ¿no? En una provincia y en una ciudad, sobre todo, que tuvo un porcentaje mayoritario del ausentismo en las elecciones. Nos parece que tiene que hablarse de cara a la gente, ¿no? Bajarlo a tierra y decir qué puede hacer una constitución, qué puede tener, bueno, proyectos como este que le cambian la vida a la gente. Facundo, hablabas antes de antecedentes y quería volver sobre eso. ¿Existe algún tipo de referencia de convenciones o de artículos escritos de manera legislativa en otras provincias o en países vecinos que incluyan a la comunidad o no? Sí, bueno, el derecho a en ser el mundo diferente, supongo que sí. Sí. El derecho a ser diferente es un concepto que sale de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí donde se incluye este término que nos pareció interesante para trabajar, y también en la última reforma de la Constitución de la provincia de La Rioja se habla también de trabajar en contra de la discriminación por orientación sexual, por identidad de género. Nosotros le agregamos expresión de género, que también es otro concepto que se viene trabajando, y creemos que también la provincia tiene una naturaleza de ser precursora en esas legislaciones, ¿no? Entonces volver a poner a la provincia en ese camino puede ser muy interesante, y bueno, eso, trabajamos en antecedentes, trabajamos con una abogada, con Florencia Fregona, que nos asesoró, con equipos de algunos constituyentes que nos abrieron las puertas, y sabemos que tal vez no quede al pie de la letra lo que dice este proyecto, pero ya contar con un artículo creo que va a ser bastante transformador, y queremos vivir en una Santa Fe que nos dé orgullo, ¿no? Una Santa Fe que nos dé una constitución que digamos, che, esto en los próximos 60 años que pueda llegar a una reforma, ya fue un paso importantísimo para nosotros y nosotras. Mirá. Qué bueno eso que decías, igual lo de La Rioja y Buenos Aires, porque quizás no tuvieron la mejor difusión, yo lo desconocía, no tengo ni idea, pero que ya existan antecedentes nacionales, sí. Creo que eso ayuda, ¿no? En términos de discusión. Sí, lo trabajamos incluso desde ahí. Por ahí se plantean proyectos a veces que son como declaraciones de intereses o no sé, expresiones de deseo. A nosotros nos gusta trabajar con lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces lo primero que hicimos fue buscar los antecedentes, aprender aparte, nosotros somos militantes, aprender aparte de qué se trata una constitución, cómo se elabora un artículo con profesionales que lo sepan. Entonces es eso, el discurso, nosotros vamos a participar de las audiencias públicas, vamos a ir mañana entre las 2 y las 5 de la tarde a defender a la legislatura el proyecto, y a contar justamente esto, que existen los antecedentes, que no es nada fuera de la realidad trabajar a favor de nuestra comunidad en este contexto. Tengo una más que es, al principio hablabas de esto de escribir o intentar incluir a la comunidad en una nueva constitución, que de alguna manera es una misión un poco contramarea, porque sí, la ola está yendo para otro lado. Pero te quería consultar concretamente, en algunas cosas mencionaste, pero en políticas públicas, concretamente, ¿en qué ven un atraso preocupante? Y justamente parte de los crímenes de odio tiene que ver, del aumento de los crímenes de odio, tiene que ver con el alejamiento del Estado hacia la comunidad. Hay una parte esencial que tiene que ver con ser, a través de los trabajadores y las políticas, un brazo ejecutor, ¿no? de esas expresiones que plantea el Estado, y ese abandono se ve. Nosotros nos llegan incluso a la mesa del orgullo, a nuestro Instagram, a la gente que se nos acerca a las actividades o a las reuniones en las que participamos con otros espacios, las problemáticas de que hay
me parece a mí lo peor es la ignorancia, el desconocimiento que tiene la gente de las herramientas que se han logrado, y que eso parte de la base de que el Estado esté presente y lo comunique y lo cuente. Acá en la provincia tenemos una situación de que no sabemos si es por una estrategia política o por qué, como un cierto silenciamiento alrededor de las políticas públicas, que no se sabe si se puede o no se puede acceder a determinados derechos. Y cuando vos tenés un silenciamiento, lo que no se nombra no existe, la gente no sabe con lo que cuenta. Y bueno, y a nivel nacional es terrible el desguace en las políticas públicas. Bueno, a partir de eliminar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que si bien tenía ciertas críticas de su funcionamiento, nosotros sostenemos que, bueno, si algo no te gustaba cómo funcionaba, no lo elimines, trabaja para que funcione bien, ¿no? Mejoralo. Claro, parece como un capricho muy bajo el tema de eliminar esa política. Y bueno, y a partir de eso, ¿no? También en el acceso a la salud, en los programas de VIH, hay un montón de cuestiones que se fueron para atrás en las políticas públicas con una intención específica que tiene que ver con no trabajar a favor del colectivo. Y después el discurso terrible de hablar de privilegios, de beneficios, de que nosotros, no sé, como que queremos regalos, cuando en realidad es saldar una deuda histórica que tienen contra nuestro colectivo el Estado. El colectivo Travesti Trans recién en 2010 en la provincia logró que se eliminen los edictos policiales que penaban el transvestismo. O sea, estamos hablando del 2010, ¿no? Hace muy poco, hace 15 años. Entonces, bueno, en ese sentido es lo que vemos que está sucediendo tanto en la provincia como en el país. Hace falta hablar de estos temas, hace falta volver a hablar de esta agenda. Creo que hay una narrativa impuesta que tiene que ver con que se derechizó la sociedad, con que se fueron de mambo. Claro. Se pasaron 28 pueblos. Claro, hay una narrativa en ese aspecto, me parece que usan la excusa del colectivo y de otras minorías que también están siendo atacadas para tapar un poco el desastre económico que están haciendo y el ajuste que nos está llevando a que la gente viva mal. No vive mal por los putos, la gente vive mal porque hay medidas económicas que son terribles y que atentan contra los sectores más vulnerados. Entonces, bueno, volver a poner en agenda este tema me parece que resulta necesario, y hacerse cargo también, ¿no? Porque hay unos sectores que se suben a la ola cuando está de moda y después se bajan. Bueno, no, háganse cargo de para lo que están ahí, para lo que laburan, que es para garantizarnos la igualdad de oportunidades, ningún privilegio. Eso te iba a preguntar, decían los que se suben a la ola y demás. En Santa Fe ¿hay representación del colectivo dentro de las fuerzas políticas? Porque también ahí veo que también uno ahí puede tener un termómetro de también cómo se construyen las fuerzas políticas, porque como él decía, a diversidad muchas veces se lo toma como unido al colectivo mujeres, claro, mujeres y diversidad, y en los espacios políticos a veces también. Bueno, tenemos el sector de género y diversidad. Bueno, pero a la hora de poner un legislador, de poner un candidato o candidata, ¿tienen toda esa representación o eso falta? Nosotros tenemos como una clave en nuestro activismo, que es la capacidad de unidad, ¿no? Lo vimos el pasado 1 de febrero en la multitudinaria movilización que hicimos, donde si ponemos primero el colectivo y después a los partidos, logramos por ahí síntesis muy interesantes. Llevamos adelante la Marcha del Orgullo, que es multitudinaria, y estamos empujando entre todos y todas, creo, que haya más representación LGBT, que encabecemos las listas, incluso que se presentan en las elecciones. Nuestra vivencia tiene una capacidad transformadora de militancia que tiene que ver con que no fue una opción y no fue una posibilidad, fue una necesidad poder elaborar y militar en acciones concretas. Entonces, en ese sentido, en ese aspecto, es mucho lo que podemos aportar a la construcción política. Y me parece que cuando no se abren las puertas, nosotros tenemos la naturaleza de que pateamos las puertas, entramos y nos hacemos el lugar cuando no nos hacen. Y creo que estamos trabajando en eso. Me parece que hoy la política ve que carece de representatividad en la gente, entonces poder buscar alternativas a las formas tradicionales de hacer política tiene también que ver con prestar atención a las formas que tenemos nosotros y nosotras de militar, y allá vamos. En la convención hubo una situación, ¿no?, de que todas las presidencias en su momento estaban encabezadas por hombres. Después creo que la situación se fue modificando, pero bueno, incluso hasta ahí, ¿no?, con lo básico que era la paridad, también hubo un problema, como retrocedimos 20 casilleros. Claro. Entonces, bueno, me parece que hace falta insistir. Tenemos ciertas aliadas, ¿no?, del feminismo que han logrado encabezar algunas construcciones ahí adentro de distintos colores políticos, no solamente de algunos que por ahí se adjudican más el progresismo o el justicialismo, ¿no? Pero me parece que en ese sentido sí hace falta, no hay tanta representatividad, y me parece que ahí también vamos en insistir para que estemos ocupando esos lugares. Me queda una, vos decías que aumentaron 70% los casos de violencia.
¿Cómo podemos, no sé si decir sintetizar, pero cómo podemos definir el momento histórico que estamos viviendo, por alguna experiencia, no sé, personal tuyo o de algún cercano, de cómo se manifiesta esa violencia? Porque dice, bueno, yo no veo que anden pegándole en la calle. Claro. Alguien puede decir eso, pero ¿en qué sentido uno ve expresadas esas agresiones? Mirá, uno de los casos más fuertes fue el año pasado, que fue el caso de Roxana, Pamela y Andrea. Eran una pareja y una amiga, claro, lesbianas que vivían juntas, incluso vivían en una situación de hacinamiento, ¿no? Por la exclusión laboral que existe hoy hacia nuestro colectivo, que fueron incendiadas en su casa, ¿no? Que un vecino les tiró una bomba molotov, no sé qué fue lo que les tiró, y terminó incendiando el lugar donde ellas vivían. Y después tenemos otros casos. Bueno, acá teníamos una referente histórica que era Alejandra Ironisi, que fue asesinada en su hogar también, fue víctima de travesticidio. Tehuel de la Torre, que salió a buscar trabajo, un pibe trans que salió a buscar trabajo en condiciones muy precarias, y bueno, terminó siendo engañado y terminó siendo, hasta donde sabemos, desaparecido, ¿no? No sabemos qué pasó con Tehuel, si hay 2 condenados, se encontró su ropa incendiada en un tacho. Bueno, situaciones terribles, que esas son específicas, ¿no? Donde vemos, y un montón de otros casos. Hay un montón de casos que no llegan a ser públicos, que no nos enteramos. Pero y ves una mayor facilidad no sé si mayor facilidad, pero una habilitación a que cualquiera te diga cualquier cosa, sea por redes sociales, en la calle, cuando marchan. Y si el presidente de la Nación lo habilita ante la comunidad internacional, ¿no? Un discurso que se transmite por todos los medios de comunicación, y me parece que la gente que antes le parecía que no podía decir o hacer esos actos de violencia, hoy se siente legitimada, ¿no? Y incluso una tendencia que hay mediática de no poner un freno muchas veces, de no decir eso que dijo el presidente está mal, porque incluso hay una ley que lo prohíbe, o hay una ley que reconoce lo contrario. La OMS, ¿no? Hace décadas estableció que no era una enfermedad ser homosexual, como cuestiones muy básicas. Y después todo el tema que hay en la tendencia en las redes sociales, que es la violencia digital, que no tiene ningún tipo de filtro, en donde cualquiera, ¿no? Detrás de una pantalla puede decirte barbaridades. Eso lo vemos cada vez que salimos en un medio grande de acá de la ciudad o de la provincia, o incluso a nivel nacional. No podemos entrar a los comentarios porque es una situación de discurso de odio terrible, que está totalmente habilitado, ¿no? Como esos ataques. Entonces lo vemos ahí. Me parece que el discurso de odio legitima los actos de violencia que empiezan a suceder después. Había un promedio que habían hecho un estimativo de 140 crímenes durante el 2024, y vamos ahora en el 2025, recién en julio, y hasta junio ya había 100 crímenes, ¿no? Entonces ese es el 70% de aumento. Entonces lo vemos y sucede en físico, porque antes decía, bueno, les dicen, pueden llegar a decirles, ¿no? Como que les pasa esto, que sufren esta violencia. No, es específica, y bueno, y que hoy el oficialismo, digamos, los partidos que representan el oficialismo tengan esos discursos hacia nosotros, es terrible. O sea, a mí me parece que en una democracia, en cualquier otro país, hay cuestiones básicas como el negacionismo, y esos ataques de violencia están totalmente penados. Y acá es moneda corriente, ¿no? Es como que nos acostumbramos y naturalizamos que eso pasa. Bueno, sí, el presidente dijo que éramos unos enfermos otra vez. Y me queda una que surge a partir de tu respuesta. Para los sectores quizás más progresistas, o incluso para gobiernos anteriores nacionales al de este, ¿coincidís si hay poca autocrítica en términos de que levantaban las banderas de ciertas minorías o comunidades y después en política concreta se quedaban a mitad de camino? Yo creo que es muy difícil en términos de políticos caracterizar qué sería por ahí, no sé, como la buena forma de hacer política, ¿no? Siempre vas a tener contradicciones. Hay una base de desigualdad en este país que es muy difícil contrarrestar. Siempre se puede hacer más, pero cualquier política de acción afirmativa y positiva ya es un avance muy concreto. Me parece que eso se sostuvo con aciertos y con errores en ciertos momentos. Incluso no hablo solo de un sector de la política, en otros casos también, no se decía por ahí a viva voz, pero bueno, se había logrado a través de la presión de la sociedad civil que eso suceda. Me parece que la autocrítica es cómo volvemos a trabajar en pos de esa igualdad de derechos con las nuevas formas que nos requiere la política que hagamos, ¿no? Con las nuevas formas del trabajo, con la nueva forma de la educación, de la comunicación, de la post-pandemia, cómo se socializa después de eso que nos sucedió. Eso es lo que hace falta, ¿no? Hacer una autocrítica en cuanto a
bueno, las recetas de siempre evidentemente no funcionaron, nos llevaron a donde estamos ahora, y que no sea gente hablando por... Sí. Que Sí, si eso quieren ni hacer hablar. una política afirmativa para el colectivo, pongan a trabajar profesionales, que tenemos un montón de la comunidad. Si quieren hacer una política para las mujeres, pongan a las mujeres a trabajar en esos lugares, como no, que no sean otros decidiendo por nosotros. Había de la convención de discapacidad sale el término de nada de nosotros sin nosotros. Bueno, lo mismo decimos desde la comunidad, que podamos trabajar en todo eso que hace falta. Y la verdad que se van a llevar una sorpresa muy grande, que es la capacidad que tenemos nosotros de la creatividad que tuvimos que desarrollar a lo largo de nuestra historia, que se ve transformado en proyectos muy transformadores y muy positivos. No, yo porque se me vino mucho, perdón, Guilla, a la cabeza, y hace quizás un año ya vino Jovi acá a charlar un rato con nosotros y me quedó grabada una frase de él, incluso dentro del Estado, diciendo creamos un sinfín de secretarías y ministerios y la gente se nos sigue muriendo por casos de violencia de género, por casos de ataque a la comunidad, como que ahí había algo que atender, digamos. Sí, me parece que, bueno, qué sé yo, la diferencia que pasó, por ejemplo, con este gobierno fue que en vez de agarrar ese ministerio y ponerle contenido, si les parecía que faltaba contenido, porque era la crítica que había, lo decidieron como de jerarquizarlo y echar un montón de gente. Entonces, es lo que yo digo, bueno, al final la alternativa parecía que era peor. Yo prefiero por ahí que me parece que sí, había un montón de críticas en la provincia que hacer, había un montón, pero en todo caso cárguenla de propuestas y de contenido, porque después se vio que fue lo contrario, y a mí eso me llamó la atención, ¿viste? Pero sí es cierto que ningún gobierno ha logrado saldar esa deuda. No. Y me parece que hace falta que generemos esas alianzas de distintos sectores políticos para presionar en que sean realmente efectivas las políticas públicas, y no una expresión de deseo, como sí es verdad que coincido con él, muchas veces ha pasado. Bien, sí, sé que te invitamos para una próxima porque está para charlar un montón de situaciones, acceso a la salud, acceso a la educación, me quedan pendientes temas relacionados también a justamente ocupar espacios de poder para que el que lleva adelante o la que lleva adelante las acciones sea alguien que vive en la realidad en carne propia. Y además supongo que en una futura legislatura santafesina con alguien de la comunidad sentado en una banca, bueno, tenés que pararte enfrente a alguien de la comunidad y decirle yo no quiero no quiero votar tal derecho para vos. Pues es fácil hacerlo con un vocero, pero no, es muy interesante. Y además siempre que hablamos con alguien de la comunidad, es impresionante lo que uno aprende, porque siempre están te sacan a pasear, digamos, por el tema que vos le trates. Así que sería muy bueno que estén en algún espacio así. Mañana entonces van a estar en la legislatura. Sí, entre las 14 y las 17 fuimos convocados a la primera audiencia pública de la Comisión de Derechos y Garantías. Vamos a estar ahí. Y sí, pienso lo mismo que vos en términos de ocupar las bancas. Me parece que hace falta mayor representación, incluso de distintos sectores políticos, para que sea más enriquecido ese debate. Y creo que por allí vamos, por hacernos esos lugares, que estemos orgullosos de la cantidad de gente del colectivo que empiece a tener ciertos lugares en espacio de toma de decisión, que es fundamental. No solo hablando de la agenda del colectivo, sino hablando de la agenda en relación a la sociedad en la que queremos vivir. Totalmente. Aparte, una sociedad sin el colectivo está incompleta. No, es imposible porque estamos en todos lados. Sí, existimos. Es verdad eso, Facu. Muchas gracias por venir. A ustedes, muchas gracias. Ahí estaba Facu Santos, representante o vino a representar a la Mesa del Orgullo, que han presentado un proyecto para integrar uno de los artículos de la reforma constitucional en materia de perspectiva de género y diversidad.